Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de presentación. En la mesa nos encontramos Estitxu Garay, vicerrectora de Comunicación y del Campus de Vizcaya de la Universidad del País Vasco, Noemi San Juan, de la Asociación Comunicadoras 8M, Iker Merchan y yo misma, Angueriñe Elorriaga, profesora de la Universidad del País Vasco y profesor de la Universidad del País Vasco, y ambos formamos parte del grupo de investigación Vitartes. Para dar comienzo al acto, le voy a dar la palabra a Estitxu Garay y posteriormente iremos el resto de personas interviniendo. Estitxu. Eskerrik asko, Angueriñe, egunon, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, permítanme comenzar saludando a varias personas que nos acompañan. Beatriz Aparicio Vinacua y Almudena Orellana Palomares, del Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española. Carolina Pecharromán de la Cruz, editora de Igualdad de los Servicios Informativos de Televisión Española. Y a todo el resto de personas que nos acompañáis. Eskerrik asko, muchas gracias por acudir a esta presentación. Es un honor dar la bienvenida en nombre de Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad del País Vasco, a la presentación del primer año de vida del Observatorio de Periodismo Machista. Un proyecto que nació con una convicción profunda. La comunicación no solo informa, sino que construye realidad. Y cuando los medios reproducen sesgos machistas, romantizan la violencia o desplazan la responsabilidad, no hablamos de un simple error profesional. Hablamos de un impacto directo en la percepción social y, sobre todo, en la vida de las mujeres. El observatorio, impulsado por Comunicadoras 8M y también de la mano de Pícara Magazine, al cual el grupo de investigación Vitartes de la EHU ha dado forma académica e investigadora, ha trabajado durante este primer año con una clara vocación, una vocación pedagógica, social y transformadora. No voy a entrar ahora en los datos concretos que luego desgranan mis compañeras, pero sí quiero subrayar una idea clave. El buen periodismo y el machismo son totalmente incompatibles. Analizar las prácticas mediáticas no solo es una cuestión de igualdad, también es una forma de prestigiar la labor informativa y reforzar la confianza en el periodismo, en estas épocas que corren marcadas por la desinformación y también por las fake news. Iniciativas como este observatorio ayudan a fortalecer el rigor, la ética y la responsabilidad profesional, elementos imprescindibles para garantizar que la ciudadanía reciba una información veraz y de calidad. Porque no existe calidad informativa cuando se vulnera la dignidad de las mujeres. No hay rigor posible si se reproducen desigualdades estructurales. Como vicerrectora de Comunicación, quiero destacar también el enorme valor informativo, además de informativo, formativo, que tiene esta iniciativa. Porque este observatorio no solo identifica malas prácticas, también ofrece criterios, alternativas y propuestas. Ya está presente en nuestras aulas de comunicación y periodismo y este curso llegará también a las aulas de bachillerato, contribuyendo, como no, a formar una ciudadanía más crítica, más consciente y más igualitaria. Pero hoy es día para mirar también al futuro. Este primer año ha sido solo el comienzo. Esta metodología que se ha desarrollado es robusta, es exportable y aplicable en contextos diversos, porque los mecanismos del sexismo son reconocibles en todas las lenguas. Por eso, desde la EHU queremos dar un paso más, ampliar este proyecto colaborando con otras universidades y construyendo una red global que analice y transforme las narrativas mediáticas desde una perspectiva feminista. Creemos que este observatorio, sin duda, se puede convertir en un referente institucional, contribuyendo a un periodismo más digno, más ético y más igualitario. Eskerrik asko, Vitartes ikerketa taldeari,
Pikara magazineko kazetariei eta Comunicadoras 8M sareari. Gracias por el trabajo riguroso, valiente y profundamente comprometido que habéis puesto en marcha. Desde la Universidad del País Vasco, como no, queremos reafirmar nuestro compromiso feminista, un compromiso institucional. Un compromiso que además ha sido reconocido, ya que el protocolo contra las violencias de género de nuestra universidad, pionero en todo el sistema universitario, recibió el premio Menina del Ministerio de Igualdad. Este observatorio que hoy presentamos se inscribe también en esa misma línea de trabajo, que no es coyuntural, es identidad, es convicción y es responsabilidad pública, responsabilidad que tenemos como universidad pública. Porque estamos convencidas, transformar la comunicación es transformar la sociedad. Eskerrik asko etortzeagatik, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estitxu. Vamos a dar la palabra ahora a Noemí San Juan, de Comunicadoras 8M. Hola, buenos días. Comunicadoras 8M, muchos la conocéis, es una asociación de mujeres que trabajan por la comunicación y que nació en España al hilo de la cuarta ola feminista. Nos constituimos como asociación tras el histórico 8M de 2018 en que miles de mujeres salieron a las calles en todo el país, también miles de periodistas, bajo ese paraguas de Las Periodistas Paramos. Y nuestros objetivos desde el principio son defender un periodismo digno y feminista, conseguir una representación paritaria en los medios de la comunicación, básicamente, y perseguimos estas metas a través de nuestra actividad en redes sociales y también en la participación en distintos foros sociales. En nuestro manifiesto de 2019 ya propusimos entonces la creación de un observatorio de noticias machistas y elaboramos una propuesta del mismo como un espacio organizado de recopilación, de ordenación, de análisis y de interpretación de la información disponible en los medios de comunicación en el tratamiento de las informaciones desde la perspectiva de género, sobre todo en lo referente a los casos de violencia de género, de abuso, de discriminación y cuantos aspectos puedan suponer un menoscabo del tratamiento de la representación de la mujer. Queríamos denunciar y acabar con el enfoque sesgado y discriminatorio de los titulares y ser capaces de pedir rectificaciones a esos medios que publican estos titulares. Veíamos ya entonces, hablamos de 2019, que a pesar de ser más de la mitad de la población, las mujeres tenían una presencia en las noticias que era menor del 30%. Veíamos que los hombres monopolizaban el relato, las noticias, incluso a veces en representación de otras mujeres hablaban hombres. Y esto nos invisibiliza y nos deja sin voz. También cuando se habla de cuando una mujer ha ocupado tal o cual cargo, pero no se da su nombre, se habla de una mujer, como veremos después. En ese momento, los estereotipos de género estaban presentes en el 46% de las noticias de radio y de televisión, según una investigación realizada en 2015 por Global Media Monitoring Project. El tratamiento que se hacía de los casos de violencia de género nos parecía, en muchos casos, como mínimo, absolutamente inadecuado. De esa época, por ejemplo, y hablamos pues, de 2019 aproximadamente, de principios de 2020, tenemos titulares como 38 años de condena, un disparate, que hablaba de la condena a los 3 jugadores de fútbol por violar a una menor. Y ese titular lo que hacía era convertir en víctimas a los agresores. Otro titular que señalamos en nuestras redes en esa época, en enero de 2020. El juez investiga a un hombre de Elche por maltrato a su pareja, que es su hija con la que tuvo un bebé. Bueno, sin comentarios. También enero de 2020, detenido por abusar de su pareja, una menor de 14 años y madre de 2 hijos. Bueno, pues no sé si una menor de 14 años y madre de 2 hijos puede ser la pareja de nadie. Más, 46 niñas serán obligadas a realizar trabajos sexuales y 180 hombres ganeses esclavizados. Trabajos sexuales y hombres esclavizados, ahí está la diferencia. Y otros titulares, infinidad de titulares donde las mujeres se mueren a martillazos o a cuchilladas o misteriosamente caen por un balcón.
y queríamos señalar que las mujeres no nos morimos, a esas mujeres las han asesinado. Y esto hay que contarlo y hay que contarlo bien. Todos estos titulares que os acabo de señalar brevemente son reales, están recogidos y señalados en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Comunicadoras 8M, y podría seguir hasta la actualidad. Este verano pasado vimos otro, por ejemplo, Rivas prolonga el calvario de su hijo. Ahí se culpabiliza a Juana Rivas por todo lo que está pasando su hijo menor, ¿no? Por lo que está pasando su hijo pequeño. Por infinidad de titulares como estos, que desde Comunicadoras llevamos años recogiendo, analizando y señalando, llegamos a la conclusión de que era necesario ampliar ese trabajo que hacíamos ya entonces en nuestras redes, y propusimos ya entonces, en 2019, la creación de un observatorio capaz de ir más allá, que sirviera no solo como un canal de denuncia, sino que fuera capaz, con esa aspiración de ser capaz de cambiar el periodismo para hacerlo más feminista y más digno, y ofrecer un enfoque didáctico también, tanto a nuestras compañeras y a nuestros compañeros de los medios que ya están en activo, como a los periodistas del futuro, al alumnado de las facultades de periodismo. Y a través de todos ellos servir de palanca del cambio social, porque los medios de comunicación, no podemos olvidarlo, tienen un papel muy importante, tienen un papel de gran relevancia en la construcción del imaginario colectivo y del imaginario personal. Esta es la importancia de contar con un observatorio de periodismo machista, y esto es lo que aporta a la profesión y a la sociedad. A través de las entradas que incluye, que ahora explicarán mis compañeros, con las propuestas de titulares no machistas, también con los materiales que se han elaborado y con los que ya se trabaja en las facultades que comentabas, pues este observatorio lo que nos ofrece es la posibilidad de seguir avanzando hacia un periodismo más digno y más feminista. Un periodismo, como empezamos a llamarlo en Comunicadoras 8M hace unos años, y en definitiva pues lo que nos permite es construir una sociedad más igualitaria, en la que ojalá nadie intentara callar las voces femeninas, donde se acabasen los estereotipos, y en la que ojalá tuviésemos que dejar de informar sobre casos de violencia de género. Una sociedad en la que nadie nunca más mire hacia otro lado. Y ya está. Muchas gracias, Noemí San Juan, de Comunicadoras 8M. Voy a tomar yo la palabra a continuación. Quiero seguir agradeciendo pues a todo lo que hemos mencionado anteriormente, y también a la Asociación de la Prensa de Madrid por acogernos hoy aquí, en unos días muy cercanos al 25 de noviembre, en los que se habla mucho de la violencia contra las mujeres, y es importante también preguntarse cómo se cuenta esa violencia en los medios, y ahora mismo mi compañera ha dado algunas pinceladas, algunos ejemplos que nos solemos encontrar. Me presenté anteriormente, yo soy Angueriña y junto con mi compañero Iker Merchan dirigimos el Observatorio del Periodismo Machista, y me gustaría contaros a continuación pues, cómo lo hacemos y de dónde surge el proyecto. El proyecto nace de un trabajo triangular que no es muy habitual. Por una parte tenemos el grupo de investigación Vitartes, que ya hemos mencionado alguna vez, que pertenece a la Universidad del País Vasco. Por otro lado tenemos a Pícara Magazine, que es un medio profesional especializado en feminismos y que ha sido en todo este camino bueno, pues una compañera de viaje muy, muy importante dentro de este proyecto. Y por otro lado tenemos a la Asociación de Comunicadoras 8M, que reúne a mujeres que trabajan en comunicación, como bien acaba de explicar Noemí San Juan. Por lo tanto, se sientan a la misma mesa en este proyecto la academia, por una parte, el activismo feminista y el periodismo en activo. Y creemos, bueno, pues que eso le aporta un valor incalculable. Y si queremos señalar, lo hacemos siempre que presentamos el observatorio y que hablamos de él, que no es un proyecto contra los medios de comunicación ni contra las personas que ejercen el periodismo en los medios de comunicación, sino un proyecto con los medios y sobre todo para los medios. El periodismo no es más machista que la sociedad. Lo que sí que hace es reproducir muchas veces
las mismas inercias, los mismos prejuicios, los mismos marcos, y sí creemos que este periodismo además tiene mucha capacidad para influir en esa sociedad, en esa mirada colectiva, en esa opinión pública. Por lo tanto, creemos que si cambia el periodismo y se deja de normalizar ciertos enfoques de los que estamos hablando hoy y se empiezan a contar las historias desde la igualdad, creemos que podemos contribuir de manera sin duda decisiva a cambiar también la sociedad. Quiero contar ahora cómo se alimenta el observatorio. Si entramos en la página web vemos que ya contamos con muchas noticias. Una manera muy natural que tenemos para que nos lleguen noticias nuevas es un buzón a través del cual las personas pueden hacernos llegar noticias que les han llamado la atención, les han impactado o simplemente creen que algo no funciona bien pero tampoco saben explicar bien en qué consiste eso que les chirría por dentro. Cualquier persona puede enviarnos a través de este buzón, incluso a través de las redes sociales, cualquier noticia, y una vez que esto se da, que es como el primer filtro, entra en juego un panel de personas expertas que evalúa esa noticia que nos ha llegado. En este panel, de nuevo, este panel está formado por una mezcla de perfiles, como he mencionado anteriormente, entre académicas, periodistas en activo y especialistas en feminismo, que leen la noticia, la evalúan, la comentamos, la discutimos, la volvemos a comentar. Y cuando el grupo llega a una unanimidad, esa noticia forma a ser parte del observatorio. Si una sola persona de este panel tiene alguna duda después de haber analizado esa noticia en profundidad, la dejamos fuera. ¿Por qué? Porque queremos que todas las noticias que aparezcan en el observatorio, de hecho todas las noticias que están publicadas en el observatorio, creemos que son ejemplos clarísimos de machismo en categorías diferentes que después Iker os va a explicar más en profundidad. Por lo tanto, creemos que elegimos aquellas piezas en las que no hay dudas, pero sí que aportamos una forma de cambiarlo, una forma de hacerlo igualitario, una forma de contar esa historia desde un marco que consideramos más correcto. También nos hemos fijado mucho los límites de las noticias que queremos que formen parte del observatorio y que analizamos en el observatorio. Nos centramos en piezas informativas, no en artículos de opinión o columnas o tribunas, y lo que sí que dejamos fuera de manera totalmente deliberada es aquellos medios de extrema derecha o quienes quieren hacer del machismo militante su razón de ser comunicativa. Creemos que no tiene ningún sentido discutir con quien niega la violencia machista y construye toda su línea editorial sobre mensajes antifeministas. Nuestro objetivo no es convencer, no, el observatorio no quiere convencer, sino quiere ayudar y dar una herramienta a personas que quieren hacer un buen periodismo, pero que arrastramos unas inercias y unos sesgos que vienen de una sociedad la que llevamos muchos años viviendo y que ya sabemos en algunos aspectos cómo es. Por eso queremos insistir en que no queremos cazar titulares, nuestro objetivo no es estar detrás de profesionales del sector para ver cómo cuentan las historias, sino de una manera más pedagógica, dejar que lleguen esas historias, esas consultas que nos llega a través de la gente o que muchas veces detectamos nosotras mismas leyendo los medios de comunicación. No queremos señalar, no queremos humillar, ese no es el objetivo del observatorio. El objetivo del observatorio es dar una herramienta y que ayude a ver qué está fallando o cómo se puede hacer mejor, porque aquí también quiero hacer una aportación en el valor pedagógico que tiene el observatorio. Cuando identificamos una de estas noticias y consideramos que el marco no es correcto, que se está haciendo una cobertura machista de una noticia, nuestra labor es proponer cómo se podría solucionar eso. Es decir, explicamos por qué lo consideramos machista y damos una solución, una alternativa a cómo esa misma noticia se podría haber cubierto de una manera no machista. Y en la web vemos el antes y el después. Muchas veces los medios de comunicación han corregido noticias que hemos señalado que la cobertura era machista y nos gusta esa aportación
desde el observatorio para que la gente dentro de este proceso pedagógico pues pueda ver que el medio lo ha cambiado, incluso la buena voluntad de muchos medios en darse cuenta y en cambiarlo y ver el antes y el después, pues porque consideramos que muchas veces aporta un valor incalculable a nivel pedagógico. Quiero subrayar también, y esto es interesante desde nuestro punto de vista, que el observatorio es completamente agnóstico en materia de idioma. Funciona en cualquier lengua que tratemos, es decir, la mayoría de las noticias que veréis en el observatorio a día de hoy son en castellano, pero no es un observatorio de lenguaje no sexista. Es decir, nuestra labor es enfocarnos en los marcos, desde donde se cuentan las historias. Un titular que culpabiliza a una mujer de una agresión que ha sufrido sería igualmente machista en castellano, en euskera, en ruso, en alemán, en maorí, da igual la lengua. Sí. Lo que cambia de lengua a lengua es la superficie y realmente lo que nos interesa aquí en este proyecto es la estructura profunda de los mensajes, ¿vale? Los marcos que he mencionado anteriormente. El observatorio también es una herramienta de transferencia. Para nosotros desde la universidad es interesantísimo, que muchas veces estamos investigando cosas de una manera como muy interna, poner en la sociedad o para uso de la sociedad algo que hemos creado dentro internamente. Trasladamos a la esfera pública, por lo tanto, algo que llevamos muchísimos años haciendo en las aulas, donde ningún alumno aprobaría nuestras asignaturas utilizando titulares que hoy en día tenemos en el observatorio del periodismo machista. Por lo tanto, queremos compartir con la ciudadanía eso que ya hacemos en las aulas en la universidad y que creemos que puede hacer una aportación a la sociedad. Con esta explicación de cómo surge y cómo funciona el observatorio y para qué es, cierro. Podría alargarme mucho más. Quiero darle la palabra a la última persona que falta por intervenir, que es Iker Merchan, que es el codirector del proyecto, que va a presentar los resultados del primer año. Va a explicar la importancia desde nuestro punto de vista de las categorías que tenemos, cómo enmarcamos los titulares en diferentes categorías y quiero terminar señalando otra vez más la importancia que queremos que el observatorio sea una herramienta aliada para quienes quieren hacer coberturas mejores y más igualitarias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, a mis compañeras de mesa y recordar especialmente a quien no ha podido estar, que son las compañeras de Pícara Magazine. Yo no sé si somos conscientes de que en España esté uno de los medios de comunicación sobre feminismos más importantes del mundo y que encima lo tengamos tan cerca y que sean tan accesible trabajar con ellas y que enseñen tan fácil. De verdad es un lujo que tenemos y que no sé si somos plenamente conscientes de él. Como ha dicho Angueriñe, seguramente, aunque hay otros datos que van a ser más llamativos, para nuestro equipo el gran producto de este primer año es la taxonomía, es la clasificación. Es después de analizar cientos de titulares, de los cuales hemos detectado que 195 hacen una cobertura machista de la realidad, esta división en 9 categorías que de alguna manera nos permite hacer un mapa del machismo en la comunicación, que nos permite clasificar y nos permite agrupar los diferentes tipos de coberturas sexistas. Porque al final, si todo es igual, pues nada es diferente y por lo tanto no podemos hacer un tratamiento distinto de cada uno de los tipos de machismo. Solo cuando dividimos, solo cuando separamos, podemos hacer un tratamiento adecuado. Han sido 195 noticias con 210 etiquetas porque admitimos el doble etiquetado, lo cual es muy positivo cuando se hace un estudio de esta naturaleza porque quiere decir que solo hay un 6% de noticias con un doble etiquetado. Por lo tanto, la taxonomía funciona. Me gustaría que viéramos la prevalencia de los diferentes tipos de noticias sexistas de menor a mayor. El 4% de los casos es cuando responsabilizan a las mujeres de cualquier conflicto. Este ejemplo es el movimiento feminista el que no es ya un problema, directamente amenaza con la supervivencia de todo un país. Encima es un caso bonito porque es un caso en el que el texto no es para nada machista, la persona que lo editó lo cambió
y bueno, y ha vuelto al titular original a raíz de que aparezca en el observatorio. Luego nos encontramos con uno que en este caso es un tipo de machismo, que es cuando diferencian en la nomenclatura pública de cuando nombran a las personas. Esto es, normalmente, el nombre de pila es la esfera privada, el apellido es la esfera pública. Este caso es muy extremo, pero a veces nos encontramos con ejemplos mucho más sutiles, porque normalmente a las mujeres se les llama siempre por nombre y apellido, y a los hombres se les llama solo por el apellido. Si hablamos de Newton, de Einstein, de Edison, sabemos quiénes son, pero reto a cualquiera que me diga el nombre de una científica a la que se le conozca solo por el apellido. Marie Curie es siempre Marie Curie, nunca pierde el Marie. Y un ejemplo también muy cercano, ayer mismo lo comprobamos, en este momento hay 41 noticias publicadas en España que hablan de Cerdán, hablan de Paqui, pero no mencionan su apellido, Muñoz. Algo quiere decir sobre cómo nos referimos a unos y a otras. También con el 5% de los casos, todos los casos de reforzar los estereotipos de género. En este caso, cuando hablan de, ante un problema en un aeropuerto, que había clientes que estaban nerviosos, ya, son las clientas las que están desquiciadas, ¿no? En el 6% de los casos, uso problemático de la palabra mujer, ya lo hemos visto previamente, ¿no? El laborista Keir Starmer nombra a una mujer de número 2. Podría haber dicho a una persona. Y sería igual de interesante. Nadie se imagina que diga, nombra a un hombre de número 2. Claro, este ejemplo me encanta que hemos traído aquí, no sé si se lee bien, la selección española de waterpolo campeona de Europa por primera vez. No parece machista, pero claro, es la selección masculina de waterpolo. La femenina ya había ganado 3 veces el europeo y 1 vez el mundial. Por lo tanto, se está invisibilizando o minimizando, bueno, en este caso directamente invisibilizando los logros femeninos. En el 9% de los casos, siempre que se habla, o casi siempre que se habla de una mujer, se habla del hombre que le acompaña, del hombre que lo ha hecho posible. A veces es de un extremo casi grotesco, ¿no? Como el que vemos aquí. Hay que ser complicado para decir, reeditan el escandaloso libro de la mujer que inspiró el Aleph y que no se casó con Borges porque no tenían sexo. Tardas menos diciendo su nombre. En el 11% de los casos, ya empezamos con casos, si os dais cuenta, no todos los tipos son igual de graves, cuando se culpa a la víctima directamente. La semana que viene va a ser el 25N, se nos llenará la boca hablando de la erradicación de la violencia contra las mujeres y, sin embargo, nos encontramos con marcos mentales como el que vemos aquí, ¿no? Que es la mujer la que provoca un accidente cuando su maltratador trataba de estrellar el coche. El 11% de esas 195 noticias catalogadas como sexistas. En el 16% de los casos, la sexualización. Creo que a nadie se le escapa. Es seguramente, si preguntásemos al azar, la tipología que más nos vendría a la cabeza. Nos puede caer mejor o peor. Si nos hablan de una fiscal general, hablar que es una explosiva sesentona, pues no parece que sean los atributos que la puedan definir, ¿no? Y lo que más nos preocupa, y vuelvo a ligarlo a lo que voy a decir celebrar, no es celebrar la palabra, lo que conmemoraremos el próximo martes, que es el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es que la tipología que más se repite, la que tiene más prevalencia, es la que minimiza o romantiza la violencia machista. Claro, si leemos este titular hay que preguntarle al redactor o redactora qué considera que es consentir. Y como este caso, todos los demás en el que cuando nos ponemos a hablar de estos temas, siempre me viene a la cabeza el mismo titular, pero es que es muy, muy significativo. Un juez hizo muy bien su trabajo a un hombre que había intentado violar a su mujer, le mandó a la cárcel, y el titular era que un hombre es imputado por intentar tener sexo con su mujer. Que yo sepa, intentar tener sexo, y menos con tu mujer, está muy lejos de ser un delito, ¿no? Ante esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nos gustaría que esto se presentase, que esto se conociese, por eso estamos aquí, para que la sociedad sea consciente de estos hallazgos. Vamos a editar un libro también en la editorial de la Universidad del País Vasco, en Euskal Herriko Unibertsitatea, para desgranar estos temas y, sobre todo, para dar
pautas, consejos de cómo evitarlo, que ya tenemos en la página web, en periodismomachista.com, hay todo un apartado de consejos de cómo evitarlo, pero bueno, queremos que vaya más y es un libro que se lee fácil, porque lo que cuenta es muy, muy interesante. Ya trabajamos en el pasado materiales didácticos para la universidad, donde es parte del día a día. Por eso es un tema de transferencia más que de investigación. No se trata de hacer nada que no se conozca, sino se trata de que lo que es habitual en las aulas lo sea en la sociedad y lo sea en las redacciones. Pero queremos que lo sea también en el bachillerato. Estamos trabajando con el Gobierno vasco y este mismo año en las aulas de bachillerato, primero en un proyecto piloto, se van a empezar a trabajar con algo tan sencillo como la inversión. Estos titulares que se han publicado sobre mujeres se publicarían de la misma forma si fuesen hombres. Y es muy interesante ver a los jóvenes y a las jóvenes cómo reaccionan ante estos titulares. Y a partir de ahí, ¿qué? La interseccionalidad, porque sabemos que el machismo rara vez viene solo. Viene con edadismo, viene con gordofobia, viene con LGTBQ+fobia, viene con racismo, viene con aporofobia, viene con todos esos ismos que hacen que todavía sea más grave. Veremos las secciones porque queremos ver si ocurre más en cultura o en sociedad, si ocurre más en deportes o en economía. Nos ayudaremos de la tecnología. Siempre serán las personas las que tengan la última palabra, ese trío de excelencia que comentaba previamente Angueriñe Lorriaga. Pero si tenemos una máquina que previamente nos diga estos 20 titulares pueden ser machistas, echadles un ojo, pues oye, no vamos a decir que no a que la tecnología nos ayude. Y estamos muy ilusionadas y muy ilusionados en incluir otros idiomas. Hemos hecho ya un primer testeo en la Universidad China de Hong Kong y hemos visto que esto, por desgracia, es universal. Estos marcos ocurren en cualquier sitio. Todos estos titulares que hemos visto no ocurren porque España sea especialmente racista. No ocurren porque el español nos haga especialmente proclives a ser especialmente sexistas, en absoluto. Por lo tanto, creemos que puede existir un observatorio en italiano, un observatorio en alemán, un observatorio en francés y que podamos aprender de las diferentes experiencias para ver cómo hacer lo demás. Y me gustaría acabar con un ejemplo de cuando el observatorio, sus resultados se ponen en marcha, cómo cambian, cómo puede cambiar la sociedad. Os aseguro, voy a traer aquí solo 2 ejemplos, pero estos 2 ejemplos son 2 ejemplos de muchos. Cuando analizamos la comunicación de nuestra propia universidad de los últimos años, lo que vimos es que cuando se hablaba de ellos, cuando se hablaba de nosotros, los hombres investigadores, el foco se ponía en nuestros nombres y apellidos. En este caso, Daniel Reta recibe 1,5 millones de euros, de lo cual nos congratulamos. Investigar siempre está bien. Pero cuando se ponía el foco en ellas, acabáramos. Cuando eran ellas las responsables de la investigación, por lo que fuere, era la universidad la que conseguía la investigación. Y esto no pasaba ni 1, ni 2, ni 3 veces. Lo que nos alegra es que desde el equipo rectoral cogieron el guante, lo pusieron en marcha y hoy en día está la norma explícita de que cuando se hable de investigadoras se les tiene que nombrar en el titular. Y eso ya se está poniendo en marcha. Por lo tanto, aspiramos a que esto que en nuestra pequeña casa ya se está haciendo, evidentemente somos tan machistas como hay fuera, pero no queremos serlo. Y nos esforzamos en no serlo. Y la idea es que esto que en nuestra casa ya se hace, si somos capaces de tener más amigas, de tener más amigos, para que suceda en más lugares. Eskerrik asko. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada la presentación, pero cualquier pregunta, duda o aclaración que pueda tener el público, estamos a vuestra disposición. Ya, igual no hace falta. Sí, porque está grabando. Vale, es por grabar, vale. El tema de llevarlo a los institutos es algo que en comunicadoras en general ya habíamos hablado. Tenemos un grave problema por cómo son los jovencitos y las jovencitas de hoy en día. Ya lo sabemos por pues, temas ideológicos que acaban de salir las encuestas y demás. Más allá del Gobierno vasco, la universidad en general, el observatorio, ha pensado en hablar con Ministerio de Educación, otras comunidades autónomas, porque no solo lo necesitan los y las adolescentes vascas,
eso lo sabemos todos. Hemos empezado por un proyecto piloto y lo que vamos a hacer es, por supuesto, ofrecer esos materiales para que cualquier docente pueda utilizarlo en el aula. Esto es, al final van a ser productos descargables, sencillos, para que quien quiera utilizarlo lo tenga ahí. Y, por supuesto, nos gustaría que este proyecto piloto sea eso, un trampolín, una manera de poder extenderlo porque entendemos que es positivo. Y entendemos que además tiene un valor, que al menos ya lo hemos visto en la universidad, que desactiva ciertos discursos. Cuando a alguien le cuentas una idea, puede que no le convenzcas. Si a alguien le muestras cientos de titulares que van en una línea, se plantea que quizá el mundo sí está más escorado de lo que se podía imaginar porque le estás demostrando que es así. Yo quería comentar que las unidades didácticas en nuestro caso las hemos concebido en euskera y castellano, pero como ha dicho Iker, estarán para poder utilizar próximamente. Y una cosa que sí que nos llamó la atención cuando las pusimos en marcha al principio y nos reunimos con las personas responsables, en este caso que eran las responsables vinculadas con educación del Gobierno vasco, nos dijeron que la idea era estupenda, que les encantaba, pero que no querían unas unidades didácticas para enmarcarlas dentro de temas relacionados con feminismo o igualdad, sino que querían algo transversal, para trabajarlas en matemáticas, para trabajarlas en lengua, para trabajarlas en ciencias. Y la verdad es que nos pareció una aportación muy interesante que nos hicieron y a partir de ahí las pusimos en marcha. Hola. Yo quería preguntar porque tengo una duda. Es verdad que se produce un material para trabajar en las aulas con el alumnado, pero esto es o se hace como ley y se obliga, o qué hacemos con los que están formando al alumnado. ¿Van a hacerlo los que estén convencidos que pueden cometer los mismos errores que todas y todos nosotros, pero aquellos que no? ¿Cómo se hace? De momento es un material que va a ser de uso voluntario, sí. Para convertirlo de uso obligatorio entiendo que habría que pasar por leyes de educación, etcétera, etcétera. Pero puede ser el primer paso en los centros. De hecho, en la Semana de la Ciencia que se celebró hace 2 semanas, organizada por la Universidad del País Vasco, donde yo y mi compañera Claudia, que está ahí, participamos dando unos talleres sobre el observatorio. De entre las diferentes personas que acudieron al taller vino una maestra de un colegio muy interesada en las fichas, en el material didáctico que estamos preparando para etapas educativas anteriores a la universidad, y nos solicitó que hiciéramos formación desde el observatorio en el centro. Con lo cual, bueno, puede ser que de gente interesada se acceda a gente que quizás no tiene tanto interés, pero bueno, pues igual en algún momento está en la obligación de tener que hacer esta formación. Entonces, bueno, son quizás pequeñas pinceladitas que igual las podemos ver como insuficientes, pero bueno, es un camino que se abre a poder. Y lo que ha comentado Iker también nos parece muy interesante. El diagnóstico que nos pide desde la propia universidad es la comunicación de la propia universidad la que está también perpetuando estos sesgos. Nos pareció interesantísimo que la universidad hiciera esa reflexión. Después nos dimos cuenta que ese servicio se lo podíamos ofrecer a cualquier institución, a cualquier universidad, y también creemos que es una vía que se puede explorar y que está ahí. De momento, para la gente que quiera y ya se le haya encendido un poco el pilotito, sí. Pero bueno, de ahí después hay grupos, hay más gente que trabaja y que al final es una tela de araña que se teje poco a poco y que puede ir llegando. No sé si quiere aportar algo más. Sí que... Y que al final la Semana de la Ciencia, por lo menos en la universidad que yo conozco, porque este año he participado activamente, pero todos los años llevo a mis hijas a participar. Nos ha gustado, pues al final siempre las cosas más llamativas son las que tienen más éxito, ¿no? Pues los experimentos con hidrógeno, los motores, las cosas así más
Y me gustó que desde la universidad quisieran incluir talleres más relacionados con ciencias sociales. Nos gustó mucho la propuesta. Y nos gustó poder llevar un taller para solamente las personas que tuvieran interés en hacerlo dentro de un marco de cosas muy interesantes que se puede hacer en la Semana de la Ciencia. Entonces, bueno, pues estar ahí con las pequeñas pildoritas en diferentes lugares es un comienzo. Hola, bueno, enhorabuena por el trabajo. ¿Habéis pensado en poneros en contacto, en compartir o en trabajar de alguna manera con las asociaciones de la prensa de los diferentes territorios? Sinceramente es una vía que todavía no hemos explorado, pero vamos, esto va de hacer amigos, ¿eh? Esto va de tejer redes, de trabajar de forma conjunta. Al final, a mí me gusta. Una de las cosas que me parecen más emocionantes de este proyecto es que es una amalgama cuando de repente confluyen la propuesta que lanza la Sociedad Comunicadoras 8M, con todo el saber hacer de años de buen periodismo en Pícara, con toda la investigación que trae el grupo de investigación Pitartes a través de diferentes proyectos de innovación educativa, de diferentes ámbitos de investigación, de poner en las aulas lo que nos parecía que era buen periodismo, que el buen periodismo, como ha dicho antes Stichu, está necesariamente, es la antítesis del machismo, porque no existe el buen periodismo machista. Cuando de repente todo confluye, pues es cuando tejes esas redes, que parece como muy etéreo, pero aquí hablamos de unas cosas muy concretas, pues se trata de que esa red sea más grande y que, por lo tanto, venimos aquí a dar a conocer y a ver quién nos ayuda a que esto se haga más grande. Por lo tanto, cualquier idea que tenga cualquier persona, por favor, esto va de sumar y seguir, sumar y seguir. Pues si no hay ninguna pregunta más... sí. Quería decir que os acordéis cuando algo os chirría y no os cuadra o leéis alguna información que creéis que podría ser mejorable, os acordéis de lanzarla a nuestro buzón y la comentaremos internamente con esos debates. Y los medios de comunicación, porque vamos, un poco aunque nosotras estamos, o sea, Comunicadoras 8M está a nivel nacional, bueno, pues no somos tan conocidas, pero claro, ya el resto, en el caso de la Universidad del País Vasco, el Correo de ella y demás, ¿se han hecho eco de este trabajo vuestro, de esta presente o futura labor? Porque en el resto de España no se ha trabajado todavía, estamos en ello, pero ¿qué ha pasado allí, en donde digamos que un poquito se ha tomado forma el proyecto? Cuando presentamos el proyecto a nivel local, que desde el principio sabíamos que íbamos a empezar por un nivel local, pero que queríamos venir a Madrid a presentar el proyecto, nos sorprendió primero que la afluencia de medios a la presentación fue total, vinieron todos los medios importantes. Ahí sí que fuimos especialmente, al ver que venían tantos medios, especialmente cuidadosos, porque el proyecto acababa de nacer, en que se dieran cuenta de que no era algo contra los medios y los profesionales, sino que era una herramienta que les iba a ayudar. Después la cobertura mediática fue enorme, porque a raíz de ahí, tanto Iker como yo, como diferentes personas del proyecto, participamos en muchísimos programas de televisión, radio, o sea, tuvimos una cobertura mediática que nos sorprendió muchísimo. Y creemos que en el País Vasco, por la presencia de medios, por cómo acogieron el proyecto, hemos dejado ahí nuestra semillita. Y como ha dicho Iker al final de la presentación, nuestro objetivo ahora es expandirse al resto de comunidades y también al mundo internacional. Sí, porque partimos de un axioma casi, y es que la inmensa mayoría de periodistas y la inmensa mayoría de medios no quieren ser machistas. Hemos traído muchos ejemplos que son de medios de centro-izquierda, que no quieren ser machistas. Otra cosa es que yo mismo cometo muchos de estos errores. Por lo tanto, se trata de tener las claves para darle la vuelta. Y siempre pongo el mismo ejemplo hay un titular que lo recogimos y que lo habíamos llevado a muchos lugares, que es la de Novik, novia de Thiem,
gana en dobles en Roland Garros. Lo habíamos llevado a muchos sitios y yo lo había leído en muchos sitios. Y era como, no se debe relacionar a una mujer con el valor de su novio. Fantástico. Hasta que una amiga me dijo, ¿y la otra que ha ganado? Después de haber llevado ese titular por un montón de sitios, yo no había caído que estábamos no ya haciendo de menos a una tenista, sino estábamos directamente invisibilizando a la otra, que había ganado igual a dobles en Roland Garros y como no era novia de, no tenía ni derecho a que se la mencionase ni siquiera como novia de. Por lo tanto, no se trata de que venimos desde la verdad absoluta y desde una pureza y un conocimiento, sino precisamente venimos con dudas, con muchas dudas. Y queremos que nos planteemos, que cuando escribamos nos planteemos cómo podemos hacerlo mejor. Porque, sobre todo, creemos que el periodismo puede ser un ariete, puede ser una palanca para ayudar. No venimos aquí a meter el ojo en el periodismo porque no, el objetivo, casi poniéndonos estupendos, no es mejorar el periodismo. El objetivo es mejorar la sociedad. Sí, buenos días. Yo quería insistir en algo que ya se ha dicho desde la mesa y que en la primera intervención de la vicerrectora ya ha estado presente, porque antes de ponerse en marcha el Observatorio de Periodismo Machista le dimos a un compañero de departamento que es profesor y que es periodista y que tiene una postura en principio teórica contraria a la iniciativa, porque entiende que hablar de periodismo con perspectiva de género implica, cuando hay una palabra como perspectiva, que vas a perder algunos de los principios básicos de la práctica profesional, ¿no? Esa aspiración a la objetividad, a la imparcialidad, y absolutamente contrario, dicho en pocas palabras. Entonces le dimos varios titulares de las que habíamos obtenido en un proyecto anterior de innovación educativa, titulares que habíamos puesto al alumnado para ver si identificaban. La corrección que él hizo fue exactamente igual que la que hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque si no pones el nombre propio de la persona que es protagonista de una noticia, no estás haciendo bien el titular. Él hizo una corrección puramente profesional y se quedó muy impresionado cuando le dije, mira, exactamente igual, porque efectivamente el periodismo machista en realidad es un periodismo que no atiende los requisitos de la práctica profesional periodística. Entiendo que el machismo, por alguna razón, consigue, no sé, como ponerse por delante de lo aprendido en la práctica profesional, porque efectivamente son titulares que si se corrigen en una asignatura de redacción periodística, con independencia de que el profesor o profesora tenga más o menos compromiso, sensibilidad, es que lo va a corregir igual. Estuvo estupendo. Yo creo que deberíamos traerlo también, porque es alguien que piensa que pues que no, y que el periodismo, además lo relaciona mucho con el lenguaje inclusivo, que resulta muy farragoso y que traiciona la eficacia lingüística, pero fue estupendo ver su cara. Es que deberíamos traerlo a las performances, ¿no? Sigue perplejo porque él no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, lo que nos dice es que en lo que estamos trabajando es en un periodismo de calidad. Es efectivamente en seguir, porque es eso, todos, cuando se hace una propuesta en la página del observatorio, ¿no?, se pone un titular y luego se da una alternativa. Es que la historia, o sea, la función informativa de ese titular mejora. En la propuesta que se hace no es ya el asunto de que dejas de escandalizarte, es que entiendes mucho mejor qué es lo que ha sucedido en ese caso. Pero sí, debemos traerlo en próximas ocasiones, lo digo porque es verdad que al poner periodismo machista tenemos a veces algunos compañeros de los medios que no hacen como un poco como este gesto, ¿no?, de me estás avasallando, qué sé yo, pero no, deberíamos traerlo para eso. Es que te estoy diciendo eso, si no pones el nombre, que es algo que dice cualquier docente en clase, es que no lo estás haciendo bien, porque es el protagonista. Nada más, muchas gracias al trabajo.